¿Me oyen? ¿Estás ahí? Bueno. Ya puedo hablar. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Ya, tardes. ya esperamos, yo Buenas creo, los tardes. suficientes. Buenas tardes. Vamos a hacer el pase de lista para que quede registrado. Por favor, cuando vaya diciendo su nombre, me van diciendo presente, por favor. ¿Sí? Como siempre lo ha hecho el señor Enrique. Alicia ¿Estás Ibarra segura? Ríos. No está Alicia Ibarra. Ok. Carmen Rangel Ramos. ¿Cuánto tenemos? Ahorita. Ya dijo un Griselda, espérame. Griselda Rivera Pérez. Buenas tardes, Buenas tardes. presente. Hermenegilda Morales. Tampoco. Ivonne García. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Paola Ramírez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Juana Madrigal Gómez. ¿Le prendo? No sé cómo. No está ¿Está apagado Juana. el micrófono? No está Juana. Karina Pérez Amaya. ¿No has dicho Yuri? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Margarita Núñez Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. María Alejandra Montiel. ¿De la vida es la Daniel? No. Daniel se la regala a Hugo. Mariana Bucio. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Natalia Bernal. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Nayeli Catuar. No has dicho Yuri, lo juro. Tampoco. Rosario Hernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rosisol Ledesma. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sally Jacqueline López. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sofía Fuentes. No. Vanessa Mendoza. Buenas tardes, presente, maestro. Buenas tardes. Yuri Brígido. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A quién acaba de ingresar ahorita? ¿Jessica? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues miren, en estas próximas sesiones, no sé hasta cuándo, pues vamos a estar trabajando nosotros nada más. El profesor Enrique pues tuvo que ser operado de emergencia, internado de emergencia y apenas ahora lo van a operar. Entonces, pues él llevaba toda la parte del pase de lista, la parte administrativa. Ahorita yo lo voy a estar llevando con auxilio del profesor Enrique, que se llama Jorge. Él no va a estar en las sesiones con nosotros, entonces pues nosotros vamos a estar trabajando en conjunto. Entonces hay que echarle muchas ganas para que cuando regrese el profesor Enrique, pues ya vea que le avanzamos muchísimo. Tuvieron suerte porque él tiene las tareas y yo no pude ver cuál de las tareas era de las mejorcitas y nombrar a alguien para que nos explicara los instrumentos de medición de corriente eléctrica. Pero si hay alguna voluntaria que quisiera platicarnos un poquito cuál fue su experiencia al ver los instrumentos de medición de corriente eléctrica, pues le agradecería mucho. Lo voy a dejar de manera voluntaria. Les vuelvo a repetir, yo no tengo las tareas ahorita de momento, me las van a pasar después seguramente el hermano del profesor Enrique. Pero sí me gustaría que alguno de ustedes me platicara, levantando la mano así en la pantalla, diciendo yo, uno de los instrumentos de medición. A ver, Rosy. Ok, profesor, pues me di cuenta que existen múltiples aparatos de medición y que estos pues miden diferentes, no sé si llamarle como frecuencias o intensidades de luz, a lo que le pueden llamar como amperes o voltímetros. Averiguamos de 3, por ejemplo, el amperímetro, pues A ver, mide Rosy, ¿Sí? platíqueme, entonces nada más platíqueme del amperímetro, nada más. Ok. Bueno, mide la intensidad de la corriente que circula por un circuito eléctrico. Sí. Uh-huh. A ver, le pregunta para todas. ¿Se acuerdan qué es la intensidad de la corriente? Lo vimos la vez pasada. Yo sí me acuerdo. A ver, dígame. Sí, ese es el flujo de la corriente eléctrica. La intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad. ¿Sí vieron el video que les mandé? Sí. Bueno,
¿Se acuerdan que ahí hace un ejemplo de la intensidad? Cuando hablamos de intensidad, hablamos de qué. ¿Cuántos corredores había cuando él hablaba de intensidad eléctrica? ¿Uno o varios? ¿Sí vieron el video? Sí, habían Eran varios, pues. Habían Varios. varios. Entre más Varios, hubieras, más potencia tendría al recorrido que él Exacto. tomaría. Esa es la intensidad, el número de electrones que pasan por el circuito, por la corriente. ¿Sí? Ahora, ¿quién me platica de otro instrumento de medición que no sea el amperímetro? El voltímetro. Muy bien, ¿quién dijo voltímetro? Jessica Chávez. Muy bien, perdón, me dice? Ah, Jessica. Ok, Jessica, ¿nos platicas qué es el voltímetro? ¿Qué mide el voltímetro? Jessica. Mide el voltaje. A ver, permítame, vamos a darle la oportunidad a Jessica. ¿Sí o no? Sí, Jessica. Nada más que tienes que prender tu micrófono. Para medir la diferencia del potencial eléctrico. Muy bien. El voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico. Esa diferencia, ¿se acuerdan cómo estaba dada? En amperímetro. Sí, En amperes. pero ¿cómo se daba? ¿De dónde a dónde? De polo a polo. Sí, pero ¿de qué polo a qué polo? La diferencia de potencial entre dos terminales. Sí. Pero ¿se acuerdan que esa diferencia era por un signo, una carga? Una positiva y una negativa. Ah, ¿de dónde a dónde se daba la diferencia? ¿Del negativo al positivo o del positivo al negativo? Del negativo al positivo. No, del positivo al negativo. no, de negativa a Exacto. positiva. A ver, ahí ya tenemos ¿cómo se llama? Un debate. Tenemos entonces, ¿se da del positivo al negativo o del negativo al positivo? Del positivo al negativo. Exactamente. Del Entonces positivo al el negativo. voltímetro mide la corriente, ¿sí? Un flujo de corriente, una diferencia de potencial que va del positivo al negativo. Y las magnitudes nomás. Es que los voltios y las amperes son magnitudes, pero son diferentes magnitudes. Una mide la intensidad, la cantidad de corriente que pasa, y la otra mide si hay o no flujo de corriente, de positivo a negativo. Bueno, pero hay otro más. Tenemos otro instrumento más. ¿Cuál es? Yo, maestro. A ver, Turi. La señora Turi. El multímetro. El multímetro, ¿ese qué me mide? También dice, también denominado polímetro, y es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Muy bien. El multímetro mide tanto la intensidad como la corriente, pero además le agrega uno más, que es la resistencia. La resistencia. Exactamente. Entonces, pero la resistencia también hay otro instrumento que la mide. ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Lo encontraron? Yo pedí 3, pero realmente hay 4. El amperímetro. No, el amperímetro ya lo vi. ¿Perdón? No. ¿Alguien? Deja que se vaya el galvanómetro. El galvanómetro, corriente galvánica. Sí, sí, ese también mide intensidades pero ese es más bien para campos magnéticos. Esa es otra cosa. Detección y medición de electricidad. ¿Perdón?
Hay uno que mide la resistencia. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Lo encontraron cuál es? Se llama ohmímetro. ¿El potenciómetro? No, el potenciómetro mide la potencia. Hay uno que se llama... ¿Ohmímetro? ¿Perdón? Ohmímetro. Exacto. Ese es el que mide la resistencia. Pero es para cuando la electricidad es muy alta. Profesor Raúl. Sí, dígame, señora Natalia. Se oye mucha interferencia. Si lo apagara y nada más la que levante la mano le contestara, sería menos la Tiene usted razón, sí. Bueno, vamos a bloquear todos nuestros micrófonos y nada más quien levante la mano. ¿Ok? Entonces, a ver. Ahorita ya casi ya me dijeron todos prácticamente. El ohmímetro mide la resistencia de los materiales a llevar corriente eléctrica. ¿Sí? El voltímetro mide el voltaje, o sea, si hay o no una diferencia de potencial. El amperímetro mide los amperes, o sea, la intensidad, ¿sí? La cantidad de energía eléctrica. Y tenemos, por ahí me mencionaron el potenciómetro que mide varias cosas, de las que ya vimos. Y otro que es el galvanómetro, que ese es para medir campos magnéticos. Ese lo vamos a ver después, ahorita todavía no. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos. Ahora. ¿Sí, la señora Karina? Yo encontré el osciloscopio. El osciloscopio. Ese también es para Que campos mide magnéticos. el cambio de la corriente y el voltaje depende del tiempo y se representa por gráficas. Sí, ese es un instrumento ya más complejo. El osciloscopio sirve para electrónica más que para corrientes eléctricas. Y es más complejo. Sí, también mide corrientes, pero corrientes de electricidad más finas que se utilizan para los circuitos eléctricos. Entonces, ese ahorita, aunque está muy bien que lo haya encontrado porque nos da una perspectiva más amplia, no lo vamos a utilizar ahorita. Yo les voy a decir que para más adelante vamos a utilizar el voltímetro, ¿sí? O el amperímetro, uno de los dos, ¿sí? Además, es mucho más barato un amperímetro que un voltímetro que cualquier otro instrumento. No tenemos que comprarlo, no se espanten. Pero sí es importante que lo conozcamos. Ahora, vamos a entrar un poquito más, a seguir viendo un poco más el tema de corriente, de electricidad, lo que son principios básicos de electricidad. Voy a empezar a ver, ¿alguien me quiere una pregunta? ¿La señora Karina? Maestro, yo encontré varios, pero yo digo que son muchos los que hay. ¿Cuáles debieron haber sido? Miren, yo les pedí... Los que realmente vamos a necesitar. Sí, los que realmente vamos a ocupar es el amperímetro y el voltímetro. Nada más. Uno de los dos, ni siquiera los dos al mismo tiempo. Sí, aunque hay varios. Hay como 17 elementos diferentes. Yo les pedí 3. Porque lo más común es el amperímetro, el voltímetro y el ohmómetro. Esos son los más comunes, pero vamos a utilizar amperímetro o voltímetro. Está bien que vayan conociendo, para que se vayan introduciendo en lo que es la teoría de la energía eléctrica. Ahorita vamos a ver otra parte. ¿Y ahora sí ya quedó claro? ¿No hay dudas? No, ninguna. Ok, muy bien. Pasemos a esto entonces. Igual, aquí les voy a pedir que me pongan mucha atención y al final las preguntas, por favor. Seguimos con el tema que son principios básicos de la electricidad. Entonces,
tenemos que la corriente eléctrica, ya entendimos, supongo yo, que es un flujo de electrones sobre un material que es un conductor, que va normalmente de lo positivo a lo negativo. Si todos estamos de acuerdo, podemos seguir avanzando ya tranquilamente. Flujo de electrones que circula por un conductor de un extremo al otro. Eso es la corriente eléctrica. ¿Sí? Este es un principio básico fundamental de la corriente eléctrica. Entre cargas eléctricas del mismo signo se produce un efecto de repulsión, o sea, de alejamiento. Entre cargas eléctricas de diferentes signos se produce una fuerza de atracción. ¿Sí? Por eso dicen por ahí en el amor que los opuestos se atraen. Cargas de signo contrario se atraen. Por eso la corriente eléctrica va de lo positivo a lo negativo. Si no, iría de lo positivo a lo positivo o de lo negativo a lo negativo. Pero no, aquí los del mismo signo se repelen, se alejan. ¿Sí? Es lo que pasa muchas veces con los imanes. Los imanes, cuando los pones de un mismo lado, de la misma carga, se alejan, pero cuando los pones de lados diferentes, se atraen. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Habíamos platicado de la corriente, se los había comentado, de lo que era la corriente alterna y la corriente directa. ¿Sí? La corriente alterna es la que es interrumpida normalmente en un circuito. La corriente directa no es interrumpida. Nosotros en la luz utilizamos diferentes tipos de corriente. Para la luz de los focos utilizamos corriente alterna. Porque para que se genere requiere de la interacción de un interruptor y además no es directa. ¿Sí? Requiere dos polos para que ésta genere luz, como se ve aquí. Se requieren dos cables para la corriente alterna. La corriente directa es aquella que se conduce, como por ejemplo la que se utilizan en los cables de transmisión de energía eléctrica de la calle, los de alta tensión. ¿Sí? Esos tienen corriente directa. Los transformadores que están fuera de nuestras casas sirven para convertir la corriente directa en corriente alterna. ¿Sí? Para que la podamos utilizar. Porque si no, la corriente directa por sí sola podría quemar nuestras casas. Es el problema de cuando ponen la corriente directa bajándola por un diablito sin un transformador. Funciona muy bien un tiempo, pero normalmente nos anda quemando los aparatos eléctricos. A menos que quien la instale sepa bien cómo instalarla, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante que lo sepamos. Pero bueno, resumiendo, voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿Sí? El voltaje es una fuerza eléctrica que hace que los electrones libres se muevan de un átomo a otro. La unidad de medida del voltaje es el voltio. El voltaje generalmente es suministrado por una pila o batería, que es el generador. Este voltaje o tensión se reparte entre los distintos elementos del circuito. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro. ¿Sí? Entonces, en un circuito, esto es un circuito eléctrico lo que estamos viendo aquí. Tenemos carga positiva, carga negativa en este circuito y esto hace que prenda un foco. O podemos prender incluso dos focos si conectamos en serie, ¿sí? Estos focos. ¿Sí? Entonces, estos son circuitos eléctricos, los que estamos viendo aquí.
Así funciona nuestra luz en nuestra casa. Sí, nada más que en vez de pila tenemos corriente eléctrica que viene de la calle, que es adecuada por un transformador y que entra a nuestra casa. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Ay, Dios, ¿tan rápido? Muy bien. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? No hay dudas. De acuerdo. Una pregunta. Si yo agarro y meto dos agujas de tejer en una clavija, ¿qué me pasa? Y Hace cortocircuito. Y además, ¿a mí qué me pasa? Le da una descarga eléctrica. Claro, me electrocuto. ¿Sí? Si lo meto en el polo positivo, ¿qué pasa? Nada más y la otra no, nada más en una sola. Nada. Nada, exactamente. No me pasa nada. Claro, siento un Nada. poquito la corriente. Pero muy leve. ¿Y si lo meto en el negativo? Tampoco. A ver, levante la mano. No pasa nada. Exacto, pero también sí siento la corriente, sí me da el toque, pero no me pasa nada. Lo que hace que a mí me electrocute es cuando meto los dos, ¿de acuerdo? Cuando choca positivo con negativo, genera una reacción de energía. ¿Sí? Eso es lo que sucede en los focos. Entra positivo con negativo y cuando se contacta con ciertos materiales como fibras de carbono, pues genera luz. Yo no soy fibra de carbono, yo soy de puro carbono. Yo soy y tengo materia orgánica, entonces yo me tuesto, ahí me quemo, apesto a perro quemado. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando choca el positivo con el negativo. ¿Sí? Eso es bien importante que lo aprendamos, porque aunque sea energía solar, hace lo mismo. ¿Sí? Sucede lo mismo. Igual si está fuerte, nos quema. No van a creer que porque es energía solar ya no pasó nada. No, es igualito. Lo único que cambia es el origen de las energías. ¿Sí? Es lo único que cambia, el origen de las energías. Pero la energía eléctrica es exactamente la misma. Entonces, por lo mismo, necesitamos aprender a cómo armar un circuito. Miren, no quiero hacerlas gastar para que ustedes compren materiales para armar un circuito. Aunque sería lo óptimo que ustedes lo armaran. La presentación que tengo aquí se las voy a mandar. Para armar un circuito se necesita una batería, cable, un socket y un foquito. Es todo lo que se necesita. Bueno, y un interruptor. Esto lo han hecho sus niños en secundaria, ¿eh? O ustedes lo hicieron en secundaria en algún momento. ¿Sí? Entonces, lo óptimo es que ustedes armaran un circuito para que nos quitemos de, como dicen por ahí, de las cochinas dudas. Para que veamos qué pasa si yo la pila la pongo los dos cables del lado negativo y veo cómo no prende. O si prende. Igual yo estoy diciendo mentiras. Siempre hay que dudar de lo que nos digan. Hay que comprobarlo. ¿Sí? Entonces, yo los invitaría que para la próxima sesión pudiéramos, si no armarlo, recuperar alguno de los circuitos que algunos de sus jóvenes de secundaria en algún momento armaron. No todos lo tienen que traer. Si alguien lo tiene, les pediría que lo buscaran. ¿Para qué? Para que le podamos ver aquí en vivo y mostrar cómo le pucho y prende. Si le desconecto un cable, ¿qué pasa? Si le conecto otro cable, ¿qué pasa? La próxima sesión vamos a empezar a verlo vamos a ver una parte de cerrar el tema teórico del circuito de principios de energía eléctrica. Y vamos a empezar a entrar ya al tema de cómo armar una celda solar casera. Entonces, sí es importante que quede muy claro el funcionamiento.
¿Sí? Porque todos decimos, sí, le entendí, eso es re fácil, bla, bla, bla. Y a la hora de armar es donde, ay, ¿cómo iba? ¿Hacia dónde iba la corriente eléctrica? ¿Cómo sé si hay corriente eléctrica? ¿Sí? Entonces sí es importante. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes en su casa, porque su esposo, su hijo, alguien, tiene algún amperímetro o un voltímetro? ¿No? Sí, yo sí. Ok. No. ¿Quién Yo sí dijo? tengo uno. Sofía. Sofía. Ah, la señora Sofía. Muy bien. Entonces le voy a pedir si lo puede tener presente la siguiente clase, señora Sofía. Sí, con todo gusto. Le agradezco muchísimo. Ajá. Porque lo vamos a ocupar. Y si tiene algún circuito eléctrico, sería fabuloso. Si no, habría que ver. Sí tengo. Ah, perfecto. Lo voy a Ajá. aprovechar en ese sentido. Lo vamos a aprovechar que usted ya tiene el circuito y el voltímetro para que veamos cómo funciona. Lo ideal es Sí. que alguno de ustedes tuviera algún voltímetro. La verdad es que un voltímetro barato cuesta como 200 pesos. De los más baratitos. Creo que hay unos de 180. Si alguien quiere comprar uno, sería ideal porque al final para lo de celdas solares se va a ocupar. ¿Sí? No es obligatorio, ¿eh? Vuelvo a repetir, no es obligatorio, es deseable. ¿Sí? Porque acuérdense que al finalizar este taller, pues van a salir certificadas, van a salir validadas como facilitadores o instructores, ay, se me fue el nombre, el técnico. Como técnicos de mantenimiento en celdas solares. Y si ustedes no tienen un voltímetro, pues esa labor no la van a poder hacer. ¿Cómo sé yo si una celda solar está generando energía eléctrica o no? ¿Cómo se les ocurre? A ver, la señora Natalia quiere explicarnos, pero prenda su micrófono, señora Natalia. Con el voltímetro, ¿no? Se mide la intensidad. Exactamente. Con el voltímetro o con el amperímetro, con cualquiera de los dos, ¿eh? Porque el amperímetro, si no hay corriente eléctrica, no funciona. El voltímetro tampoco. ¿Sí? Entonces, si yo voy a darle mantenimiento a un equipo de energía solar, ¿cómo voy a saber si funciona si no tengo un voltímetro? O un amperímetro. Ahorita estamos en la parte muy básica, pero en noviembre, cuando termine el curso, vamos a estar viendo esto. Aunque fuera presencial, y nosotros lo hiciéramos presencial, que yo espero que en algún momento retomemos esa parte, la parte presencial, nosotros tenemos que tener, ay, mira, yo me estoy hablando y hable y no me había dado cuenta que no me veo. No me dicen nada, van a ver. Muy bien. Entonces les decía, si yo voy a ser certificada en este aspecto para una labor, pues necesito tener por lo menos este instrumento para ver si hay corriente eléctrica o no. Si no, ¿cómo voy a saber si una celda solar funciona o no? ¿Sí? Entonces, les vuelvo a repetir, no es obligatorio. Aunque sí es sugerible. Maestro. Sí. Maestro. Sí, dígame. El que usted dice es ponerla en el cable prende. ¿Perdón? Lo que usted pide es como una varita que cuando uno la pone en el cable de luz prende. Exacto. Esa es. Ese es el voltímetro. Okay. El amperímetro tiene dos. Okay. ¿Sí? Y cuando ponemos las dos en uno el positivo y en otro el negativo, me marca la potencia que traigo. El amperaje. Sí, porque cuando me vienen a arreglar la luz, veo que sacan algo como una pluma y lo ponen y prende. Exacto. Porque eso les marca si hay corriente eléctrica o no. Sí, porque lo más fácil es echarse saliva en el dedo y agarrar el cable, ¿no? Pero ahí, a ver, me la cuentan, ¿no?
Pero más seguro es un voltímetro. Lo pongo y me mide si hay corriente eléctrica o no hay corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, las celdas solares, para saber yo si funcionan, requieren de un voltímetro. Les vuelvo a repetir, para terminar este curso no es obligatorio. Es voluntario, si alguien quiere. No tienen que comprarlo. Si conocen a alguien y se los puede pedir prestado para las prácticas, fabuloso. Si estuviéramos en el presencial, pues usaríamos uno solo para que todos viéramos, ¿no? Pero no estamos en el presencial. Entonces, lo sugerible es que tuvieran. Es una pequeña inversión. Ahora, si nada más toman el curso para conocer y no piensan llevar a cabo la labor, pues no necesitan comprar nada, no van a usarlo. Pero acuérdense que este es un curso para que ustedes aprendan a realizar una labor que más en el futuro les sirva a ustedes para poder desempeñar alguna actividad que les genere ingreso. Y si ustedes conocen a alguien que tenga celdas solares, bueno, ya olvídense de celdas solares. Oiga, comadre, fíjese que yo no sé si tengo luz o no, y no funciona mi aparato. A ver, vamos a ver, y sacan su voltímetro. Listo, si tienes luz o no tienes luz, son 50 pesos. Digo, es una broma, pero algo así puede suceder. ¿Sí? Incluso esto que les estoy dando de energía eléctrica les puede servir muchísimo. Exacto, ahí están mostrándonos el voltímetro, miren. Ahí nos están mostrando un voltímetro. Ese de amarillo que acaba de enseñar la señora Griselda. ¿Sí? Con ese medimos la luz. Si hay luz o no. Entonces, sí es deseable que lo tengan. No es obligatorio. ¿Sí? Bueno. Yo para el próximo martes ya revisé sus tareas y ya les digo cómo les fue en sus tareas. Me está haciendo favor el señor Jorge, que es hermano de Enrique. Ahorita las tiene y me las va a hacer llegar. Le digo, esto de Enrique fue de emergencia, ¿eh? Yo no sabía, sino hasta la semana pasada cuando el día que tocaba, yo ya... digo, el martes, perdón. El día que tocaba me avisaron que lo habían llevado al hospital y bueno, ya no pude hacer más. Pero, y ya lo estabilizaron, ya está bien y ya nada más lo van a operar. Que ya es la parte delicada, pero él está bien y está estable. Entonces hay que levantar, quienes crean en eso, que una serie de oraciones por él, o por lo menos pensar y desear que esté bien, ¿no? Y para que después nos acompañe acá, de regreso. Y bueno, si no tienen ninguna otra pregunta más, pues voy a dar por terminada la sesión, nada más diciéndole lo mismo que todas las veces que las veo. Por favor, cuídense mucho. Seguimos teniendo 30 y tantos mil contagios a la semana en el país. Entonces, esto no ha bajado. Aunque diga Gatell que sí. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, por favor, cuídense mucho y pásensela bien. Que tengan bonito fin de semana. Ojalá hayan gozado mucho sus fiestas. Yo sí, me aventé un pozole muy rico. Y un pastel. Hasta luego, muy buena tarde, maestro. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes y si pueden, ahí para que puedan seguir su curso y ya vamos a hacer una pequeña práctica. Tengan sus circuitos eléctricos y ya nos vamos viendo y ya vamos a comenzar a ver cómo se arma una celda solar casera. Gracias. Gracias, bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Que esté bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien, señora Natalia. Enrique, una pregunta. Sí, dígame. Enrique. Raúl. Mire, este es el que... Raúl, perdón. Este es el que tengo, mire. Caramba, ese no lo conozco muy bien. ¿Qué es lo que mide? Este es amperímetro. Es que ese es uno diferente, pero sí funciona. Sí. Mide la potencia, exactamente, la cantidad de amperes. Ajá, de hecho lo conectan, creo que aquí lo ponen y lo... Exacto. Ajá. Incluso sobre el plástico se puede poner. Sí, aquí. Sí, ahí se pone, exacto. Y ya va midiendo.
Y ese también nos sirve. Sí. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, está bien. Gracias, ¿eh? Sí, de nada, de nada. Hasta el martes, profesor. Gracias. Cuídense mucho. Hasta el martes. Hasta luego, gracias. Buena tarde. Ahora no dejo preguntas. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego. Fila para la...